Bendiciones, bienvenidos a su canal Ministerios Reino y Avivamiento, y hoy vamos a seguir viendo precisamente el tema número 36 de lo que estábamos revisando en los temas anteriores de la guerra espiritual en cuestión a la armadura de Dios. Así que antes de entrar vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la victoria, gracias por estos temas tan importantes que nos ayudan a tener un crecimiento espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque estás a nuestro lado. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir poderosamente la verdad, las escrituras y todo lo que estamos escuchando para que quede sellado en nuestra mente y en nuestro corazón. Declaramos que las tinieblas son retraídas, Señor, por la luz que nosotros emanamos delante de ti. Señor, nos ponemos a cuentas, te bendecimos, te amamos y queremos seguir aprendiendo más de los temas de guerra espiritual. Que los ángeles acampen a nuestro alrededor y desechamos toda cosa del diablo, todo espíritu y demonio que quiera atacarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué importante entonces veíamos nosotros la estructura de la armadura de Dios, de cómo está precisamente estructurada por partes. Veíamos nosotros qué importante es que cada hijo de Dios, que cada hija de Dios porte la armadura de Dios todos los días y se la ponga. Decíamos nosotros que todo esto está en Efesios capítulo 6, desde el verso 11 hasta el 17. Vemos nosotros la importancia del cinto de la verdad. Y la primera pieza de la armadura es abrocharnos ese cinto de la verdad, porque necesitamos nosotros, obviamente, en este mundo natural, caminar nosotros siempre en verdad. Jesucristo siempre estuvo caminando en obediencia, en sujeción al Padre. Siempre de su boca salían cosas que edificaban, salían cosas de verdad. No hubo nunca mentira en Jesucristo, no hubo nunca mancha alguna en Jesús. Y vemos nosotros que este cinto de la verdad, pues es un traje completo de la armadura de Dios que nos lleva a nosotros a niveles obviamente poderosos en lo espiritual. El diablo, por supuesto, no quiere que nosotros conozcamos la armadura de Dios y mucho menos que estemos revisando cada parte de la armadura por si hay algo que esté bloqueando y que podamos nosotros salir obviamente atacados por el diablo. Entonces necesitamos entender que el cinto, obviamente vemos nosotros que la palabra de verdad siempre va a ser obviamente dada por las escrituras. Las escrituras para nosotros es la palabra de verdad y lo que sale de nuestra boca, es decir, todo lo que recibimos nosotros de las escrituras va a ser alojado en nuestro corazón, y esos tesoros en nuestro corazón vamos a poder nosotros compartirlos. Por eso es que necesitamos ese cinto de la verdad, saber que estamos caminando en la verdad. Y el primer ataque de Satanás sobre el hombre, si nosotros recordamos, fue en relación con la verdad. Precisamente Satanás al inicio con Adán y Eva en el Edén, si tú recuerdas, desvirtuó obviamente la verdad. ¿Por qué? Porque empezó a mentir y mintió diciéndoles a Adán y Eva que si comían del fruto del árbol precisamente conocerían, ¿verdad? Más cosas y serían como Dios. Y eso fue una mentira que el diablo preparó para que el hombre cayera. Vemos nosotros en el libro de Génesis capítulo 3 verso 2 al 4 que dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Es decir, ya había una indicación, ya había algo que había dicho Dios, que del huerto no se comiera. Dice: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está la mentira. Nosotros sabemos que todo lo que viene a la verdad es de Dios y que siempre la verdad sale a la luz. ¿Recuerdas? Podemos tener nosotros a veces ataques, podemos tener gente que quiere hacernos daño, que quiere mentir, pero al final de cuentas nosotros como hijos de Dios resplandece la luz sobre nuestras vidas y sobre todo lo que hacemos. Entonces, si hay algo que esté afectándonos, la verdad siempre va a salir a la luz y tú y yo tenemos que tener esa confianza. La verdad nos va a proteger ¿de qué? De las mentiras. Precisamente una mentira se puede hacer más grande cada vez que hay un mentiroso o cada vez que hay un ataque del diablo provocando a personas. Entonces debemos de entender que nosotros
teniendo este cinto de la verdad, nos protege de las mentiras, nos protege de los errores doctrinales del enemigo, porque al conocer obviamente la verdad, al portar tú el cinto de la verdad, entonces tú estás conociendo realmente las escrituras y entonces nosotros estamos declarándolo, estamos teniendo ese tiempo con Dios. Y si viene alguna persona obviamente con otra doctrina o viene el enemigo trabajando con esas personas con doctrina del error, nosotros vamos a estar listos porque tenemos el cinto de la verdad. Y entonces estamos nosotros protegidos por el Espíritu Santo. Vemos que la verdad es la que ciñe nuestra armadura espiritual. La verdad es tan importante. Nosotros necesitamos ser hijos de verdad. Somos hijos de la luz. Y nosotros nos ceñimos con esta armadura poderosa. Y nosotros debemos de tener nuestros lomos, es decir, nuestros órganos vitales espirituales cubiertos de la verdad. Todo lo que somos nosotros como hijos e hijas de Dios, tenemos que caminar siempre en la verdad, siempre en la justicia, en la misericordia, en el amor. Y qué importante para nosotros es entender Efesios 6:14, como dice la Escritura: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Yo sé que no se te va a olvidar que todos los días tienes que ceñirte con ese cinto de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la revelación, a toda la verdad que hay en las Escrituras y nos lleva a niveles espirituales poderosos, porque acuérdate que los niveles espirituales van creciendo. Entonces, en la medida que nosotros nos metemos, en la medida que nosotros portamos la armadura completa. Dios es verdad, como dice Romanos 3:4. Dios es verdad. Dios es la verdad. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Evangelio es verdadero, confiable, seguro, porque nosotros sabemos que todo lo que está escrito, las promesas que están en la Biblia, los testimonios y todas las situaciones que vivieron personas comunes como tú y como yo, vemos nosotros que el poder de Dios fluyó de una manera espectacular sobre las vidas de esas personas y se convirtieron obviamente en una parte fundamental de la historia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir nuestro propósito. Tienes que saber cuál es tu llamado y cuál es tu propósito para que podamos nosotros terminar la buena carrera que tenemos por delante en esta tierra. Amén. Y por siguiente, el siguiente es la coraza de justicia. En el mundo natural, la coraza cubre la parte superior del cuerpo del guerrero. Sabemos nosotros que un guerrero necesita cubrirse obviamente con una armadura, porque si no sería obviamente vulnerable a los ataques, a las lanzas, a todo lo que pudiera dañarle su cuerpo. Entonces la coraza protege en lo natural precisamente su cuerpo, para proteger sus órganos vitales, por supuesto, tales como el corazón o los pulmones y todo lo que conlleva nuestro cuerpo. Vemos nosotros que la coraza espiritual de la justicia no se refiere a tu justicia. Lo vuelvo a repetir, la coraza de justicia no se refiere a nuestra justicia, a tu justicia no es a la cobertura de la justicia de nuestro amado y Señor Jesucristo. Vemos nosotros cuán importante es conocer precisamente cuál es la justicia, y la justicia es la de Cristo, es lo que el Señor nos está llevando a que podamos nosotros entender y podamos caminar en victoria. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Filipenses 3:9. Es decir, es la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esa es la que nosotros estamos hablando de la coraza de justicia. No te mantienes en tus propios méritos, no te mantienes en tu propio ego, en tu propio capricho. Nos mantenemos en la justicia de Dios, nos mantenemos obviamente en la base de la fe que hemos ido nosotros entendiendo por medio de Jesucristo. Y vemos nosotros que es muy importante que nosotros podamos enfrentar al enemigo con la protección adecuada. Dice la palabra de Dios, porque debemos de enfrentar al enemigo obviamente con la justicia de Dios, no con nuestra propia carne, con nuestro propio entendimiento. Y 2 Corintios capítulo 6 verso 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra, dice la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, 2 Corintios 6:7, en palabras de verdad,
Es decir, que toda la palabra que salga de tu boca tiene que ser de verdad. Porque esa verdad, esa palabra de Dios, dice la Escritura, es poder de Dios. Y aparte que es poder de Dios, es un arma de justicia a diestra y a siniestra. La justicia de Cristo entonces protege nuestros órganos vitales. Esa justicia de nuestro Señor va a protegernos espiritualmente de los ataques, obviamente, que puedan ser lanzados a nuestra vida por parte del enemigo. Y la coraza de justicia debe de ser abrochada sobre el cinto de la verdad. Es decir, no podemos traerla como una camisa a desfajados. Tenemos que ponerla, obviamente, encima de ese cinto de la verdad. ¿Para qué? Para que esa coraza quede, obviamente, bien puesta, bien sujeta y no se caiga. Nosotros entendemos entonces qué importante es que nosotros trabajemos con la justicia de Dios y no con nuestra propia justicia. Es la mano de Dios la que trabaja a través de nosotros como hijos de Dios. Amén. El siguiente vemos que son los zapatos prestos del Evangelio. Y existen diferentes tipos de zapatos para diferentes propósitos, por supuesto. El propósito de Dios es infinitamente diferente para cada una de las personas. Hay propósitos diferentes, hay propósitos que se basan en cuestiones a lo mejor no en el ministerio, porque hay propósitos de personas que son llamadas para un propósito dentro del ministerio y obviamente crecer en ese ministerio, un liderazgo, un pastorado, etcétera. Pero vemos también que hay propósitos de Dios fuera de la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, a lo mejor una persona pueda ser bastión y aportar como guerrero financiero en la iglesia, bendecir esas finanzas. Pueden ser muchas cosas, pero sabemos que el propósito ya Dios lo tiene diseñado. Entonces, esos zapatos prestos del Evangelio, vemos nosotros que son diferentes zapatos y diferentes propósitos. Obviamente el propósito esencial es que nosotros utilicemos el zapato presto del Evangelio para compartir la palabra de Dios con todas las personas que estén, sea cual sea nuestro propósito o nuestro llamado. Algunos son para caminar, otros para actividades deportivas específicas que vemos nosotros en el mundo natural, que pues hay de diversos tipos de zapatos. La gente no va a usar obviamente un zapato de trabajo, ¿verdad? Un mocasín para poder correr. ¿Por qué? Porque no es un zapato cómodo, no es un zapato, pues le saldrían ampollas a la persona que está corriendo. Entonces necesitamos entender que los zapatos del soldado son de otro tipo. Son zapatos designados para la guerra. Estos zapatos los diseñó el Señor, no los diseñó cualquier persona. Fue Dios el que diseñó la armadura, la creó Dios para nosotros. Un soldado que no es capaz de avanzar en el campo de batalla, obviamente va a ser incapaz de poder proseguir y adelantar en la guerra y poder tener la victoria. Por eso tenemos que ser capacitados. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:14. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz es la Escritura, es lo que tú y yo estamos declarando en nuestras vidas. Indica obviamente una actitud de ¿qué? De alerta para avanzar en el reino espiritual. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que conocer la cultura del reino, tenemos que avanzar más rápido obviamente que las tinieblas. Estos zapatos espirituales protegen tu voluntad de la tentación del enemigo que nos guía obviamente a caminos equivocados. Recuerda, Satanás lo que está empecinado es que tú y yo claudiquemos, que tú y yo nos cansemos, que tú y yo creamos que no tenemos propósito, que nuestra vida no es obviamente buena. Entonces nosotros necesitamos estar ceñidos con el cinto de la verdad, la coraza de justicia y estos zapatos prestos del Evangelio de la paz, que nos van a ayudar obviamente a caminar firmemente basado en lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer y obedientes obviamente en todas las cuestiones de los mandamientos y designios que habla las Escrituras. Nosotros podemos encontrar una vida gloriosa y poderosa si seguimos obviamente las cuestiones de Dios obedientemente y al pie de la letra. Entonces entendemos nosotros que indica nuestra posición para hacer toda buena obra y para difundir obviamente el Evangelio a toda criatura y en todo momento que estemos con las personas. De eso se trata, de dar las buenas nuevas que significa el Evangelio. Acuérdate que nosotros somos un testimonio vivo de las cuales
el Señor ha trabajado en nosotros de muchas cosas como nos llamó, obviamente. Estuvimos en el fondo, muchos de nosotros, en el lodo cenagoso, nos rescató obviamente del pecado, nos rescató de esas garras del diablo, y obviamente tenemos un testimonio poderoso, y ese testimonio tenemos que compartirlo, aunado con la palabra obviamente del evangelio, pues hace un efecto poderoso, porque las personas están acostumbradas a querer ver. Quieren ver lo que está pasando. Si hay cambios en tu vida, entonces hay algo efectivo. Y eso lo podemos ver porque mucha gente nos pregunta qué nos pasó, qué tenemos diferente, nos vemos diferentes. Y claro que nos vemos diferentes porque la gloria de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros irradiamos esa luz. Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros necesitamos pararnos con autoridad. Necesitamos seguir adelante, esforzándonos todos los días. ¿Para qué? Para que la gloria de nuestro Padre resplandezca y el reino de los cielos, obviamente, empecemos nosotros como iglesia a pegar a las tinieblas más fuerte de lo que nosotros podemos pensar que no podemos. ¿Por qué? Porque el diablo eso es lo que está buscando, que tú creas que no puedes golpear más fuerte que el diablo, que los ataques del diablo. Y es todo diferente. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos todo a nuestro lado ganador. Porque tenemos a Dios, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, a los ángeles, guerreros, ministradores, protectores que nos están ayudando en la guerra espiritual. Tenemos la armadura de Dios, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el nombre poderoso de Jesucristo, tenemos las armas de luz. ¿Qué más necesitas? Tenemos la oración, tenemos el ayuno. Entonces no creo que una persona pueda decir que no ha sido bendecida como ella quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con problemas en situaciones de que no hemos entregado muchas cosas a Dios y eso nos está limitando. Hay muchas cosas en la armadura que pueden estar debilitadas o pueden estar obviamente opacas, y entonces por eso es que no estamos viendo la luz, no estamos viendo adelante, no estamos viendo el camino que debemos de andar. Pero el camino de Dios es poderoso. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nosotros sabemos poderosamente eso como hijos de Dios. Entonces necesitamos nosotros estos zapatos espirituales porque nos van a capacitar para mantenernos contra el enemigo. Y obviamente Pablo nos anima a hacer esto, por supuesto. Nos indica que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El siguiente sería el escudo de la fe. Qué importante es que nuestra fe vaya creciendo. Qué importante es tener precisamente esa fe que va siendo ministrada por el Espíritu Santo. Y nuestra fe va creciendo de una manera poderosa cuando tienes testimonios, cuando tú estás caminando, cuando tú estás aprendiendo, cuando te caes, pero en esas caídas te levantas rápidamente en Cristo Jesús y aprendes de los errores. Tu fe va creciendo y eso es lo que el Señor quiere. En el mundo natural, el escudo era usado para proveer obviamente protección al cuerpo. Los guerreros utilizaban los escudos para proteger su cuerpo, por supuesto, y su cuerpo entero. ¿Por qué? Porque podían haber lanzas, podían haber espadas, entonces el escudo los protegía por completo. Hay escudos muy grandes y hay escudos más pequeños, pero el escudo protege, aparte de la armadura que tienen en lo natural. Entonces tu escudo espiritual es llamado el escudo de la fe, porque con la fe nosotros podemos resistir al diablo. Hay varios tipos de fe mencionadas obviamente en la Biblia, y hay la fe obviamente de la salvación, hay el don de fe, el fruto espiritual de fe. Pero la palabra fe, fíjate, cuando es usada en relación con el escudo de la fe, de lo que estamos hablando de la armadura de Dios, habla de fe defensiva. El escudo que estamos portando nosotros en la armadura de Dios habla de fe defensiva. Tú te vas a defender en esa fe contra las acechanzas del diablo, contra los ataques del diablo, y vamos a estar nosotros poderosamente activos, entonces luchando como verdaderos guerreros de Dios. Esta fe es una firme confianza en Dios. Es una certeza de que Dios está contigo, de que Dios no te va a dejar, de que Dios te va a dar la salida en cualquier situación en la que tú estés pasando, sea cual sea, sea una tormenta, sea lo que esté pasando en ese momento. Acuérdate que Jesús va en la barca y Jesús está en tu barca, entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Recuerda que los discípulos, los mismos discípulos se preocuparon porque Jesucristo estaba acostado en la barca, él estaba tranquilo y entonces los cielos se agitaron, los mares
mares se agitaron, los truenos, la lluvia, todo. Entonces los mares se agitaron y ellos tuvieron miedo y le dijeron al mismo Jesucristo a los discípulos: Jesús, ¿que no tienes temor? Diciéndoles que si no estaba apremiado por la situación. En pocas palabras le estaban diciendo: Señor, no temes por tu vida, de todo lo que está sucediendo ahorita podemos morir. Y Jesús estaba tan tranquilo. ¿Y qué hizo el Señor? Enmudeció obviamente los vientos, los mares y todo. Callaron. Y ellos vieron obviamente el poder de Jesucristo en ese momento. Entonces no debemos de preocuparnos. Si Jesucristo va en nuestra barca, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y nosotros entonces entendemos que esta fe es la confianza en Dios, que nos protege en todo nuestro ser. Debes de confiar en Dios a pesar de lo que esté sucediendo. Confía en Dios, no pierdas la confianza en Dios. Y necesitamos protegernos obviamente de los misiles de duda, de incredulidad que pudieran ser enviados por el enemigo, porque ese es un arma obviamente muy estratégica del diablo. Siempre va a querer mandar esos dardos de duda, de incredulidad, para que estemos nosotros dudando en todo momento de las escrituras, de los testimonios. Hay una incredulidad como decir: ay, ¿en serio pasó eso? ¿Pudo haber hecho eso Dios? Pero nosotros tenemos el testimonio a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos confirma realmente lo que sucedió en las Escrituras y nosotros lo podemos entender porque nos es revelado. Acuérdate que la Escritura dice que la palabra de Dios para el mundo es locura. Entonces para mucha gente va a ser locura cuando esté escuchando o leyendo la palabra de Dios, porque no tiene el rema, la palabra poderosa. Tiene solamente el logos, la palabra, la letra. Y la letra, acuérdate que dice las Escrituras que la letra tan solo mata, pero el Espíritu vivifica. Así que el Espíritu nos vivifica. Sabemos nosotros que necesitamos este escudo de la fe. Es la confianza que tenemos en Dios para que Él pueda desviar todos los dardos que están siendo mandados a nuestra vida. Vemos que el escudo de la fe es una constante aplicación obviamente de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estarla aplicando todos los días en los asuntos de nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier situación. Por eso es tan importante que nosotros estemos orando, intercediendo, ayunando, escudriñando las Escrituras. Es una fe que te capacita para vencer obviamente a las fuerzas del diablo. Y nosotros entendemos que nuestra fe va creciendo. El diablo sabe que nosotros somos armas peligrosas para el reino de las tinieblas, y nuestra fe va creciendo, si nuestra oración va creciendo. El diablo sabe de que Dios nos ha dado capacidades poderosas. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe vence al mundo. La fe tenemos nosotros que hacerla crecer. Combinada con el amor de Dios, la fe es más efectiva, por supuesto, porque acuérdate que la primera enseñanza poderosa es que nos dio Jesucristo, que vino a esta tierra por amor se entregó, por amor murió, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, por amor está sentado a la diestra del Padre, por amor pagó por nuestros pecados en la cruz, por amor nos dejó obviamente al Espíritu Santo y no nos dejó huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para darnos autoridad, poder. Está el Espíritu Santo para ayudarnos. Vemos nosotros que el amor es muy importante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor. Las dos son importantes, la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Entonces nosotros sabemos que nuestra fe está basada en la verdad. Qué importante es que nosotros tengamos estas enseñanzas y las podamos poner en práctica. Así que Dios te bendiga. Vamos a seguir en el siguiente tema, obviamente viendo pues el resto de la armadura de Dios. Qué poderosos temas estamos nosotros viendo y el Espíritu Santo nos está mostrando. Vamos a terminar orando. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la victoria. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, esta armadura poderosa y podemos entender, Señor, cuál es las cuestiones que tenemos que seguir creciendo en esta armadura, Señor. Esa coraza de justicia, ese cinto de verdad, ese escudo de la fe, esos zapatos prestos de
del Evangelio. Tenemos que caminar siempre en verdad, tenemos que caminar en obediencia. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que esta armadura que nos has dado, Señor, la cuidaremos y estaremos examinándola día con día para que podamos crecer poderosamente. Te amamos, te bendecimos, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos a cumplir nuestro propósito poderoso en esta tierra y atamos al diablo y a las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. No te olvides de suscribirte a tu canal Ministerio Reino y Avivamiento. Este video que tú estás escuchando, compártelo para que sea de bendición para otras personas como lo está haciendo para ti. Recuerda, de gracia nosotros recibimos, entonces de gracia también nosotros damos. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.